Es considerada como una de las películas más terroríficas jamás creadas, y no solo por lo que se puede ver en pantalla, sino también por todo lo que aconteció durante su filmación. Y por si esto no fuera poco, está basada en un hecho completamente real. La película El Exorcista está basada en el libro de William Blatty del mismo nombre. A los 20 años, Blatty, como estudiante de literatura de la Universidad de Georgetown, toma como inspiración un artículo del Washington Post que titulaba «Sacerdote libera niño de Mount Rainier que reportan estaba poseído por el diablo». Para quien no conoce la trama, El Exorcista es una película de terror basada en la novela del mismo nombre que cuenta la historia de una joven que sufre una posesión demoníaca y cómo su madre trata de ayudarla contactando a unos curas católicos para que le realicen un exorcismo. La cinta fue estrenada controversialmente un día después de Navidad, el 26 de diciembre de 1973, y aunque no lo crean, Warner Bros. No tenía grandes expectativas para la película, y solamente fue estrenada en 24 cines. Para sorpresa de los ejecutivos, la cinta sería un éxito rotundo, y rápidamente se volvió un fenómeno cultural. Las personas hacían largas colas bajo la lluvia, a veces a temperaturas bajo cero, incluso algunos ya habiendo visto la película anteriormente, una total locura. Ya con un ticket en la mano, tanto trama como imágenes recompensarían al espectador con una película potente, que despertaría sensaciones nunca antes vistas en una sala de cine. Convulsiones, mareos, náuseas y desmayos serían frecuentes en las funciones de El Exorcista. Incluso, algunos cines tenían que recurrir a ambulancias constantemente y hasta tener un gasfitero residente, ya que los baños necesitaban ser desatorados por los frecuentes vómitos de los espectadores. La producción del Exorcista estuvo plagada de problemas que retrasaron la grabación e hicieron que los costos aumenten considerablemente. Algunos de estos eventos fueron bastante extraños. Por ejemplo, en 1972, a inicios de la filmación, un pájaro voló directamente hacia un tablero eléctrico, generando un cortocircuito que terminaría por incendiar la casa construida en el set. Curiosamente, la única parte que no fue consumida por las flamas fue el cuarto que se utilizó para grabar las escenas del exorcismo. Luego de este inusual hecho, llamaron al cura Thomas King para bendecir el set. Por si esto no fuera poco, otras tragedias impactaron al equipo de producción y actores. El abuelo de Linda Blair falleció en la primera semana de filmación, así como el hermano del actor Max von Sydow, tan solo luego de su primer día de grabación. Además, un guardia nocturno y un técnico de refrigeración también fallecieron durante el rodaje, y los actores Jack McGowran y Vasily Kimaliaros perderían la vida poco después de que se acabara de filmar la cinta. Entre otros incidentes, también tenemos el que sufriría el hijo del actor Jason Miller, quien casi muere al ser impactado por una motocicleta, un carpintero que se cercenó un pulgar y un luminotécnico que perdió un dedo del pie. Pero quizás los accidentes más conocidos fueron los que terminarían llegando a la película final. La actriz que interpreta a la madre, Elena Burstyn, sufriría una fractura de coxis en esta escena. Y Linda Blair también sufriría una fractura en la espalda baja en esta escena. Es decir, hubo una infinidad de incidentes que afectaron a la producción del Exorcista. Y claro, esto también fue bien aprovechado por el equipo de marketing de Warner Bros., lo que aumentó el interés por la película. Por si esto no fuera poco, Paul Bateson, quien hace el papel de técnico radiólogo en esta escena, sería condenado en 1979 a 20 años de prisión por el homicidio de un periodista. Además, se le atribuyó el asesinato de otras 6 personas en Nueva York, pero los fiscales no pudieron probarlo. Sería imposible decir si realmente hubo una maldición. Siendo una producción tan larga y compleja, era probable que ocurran accidentes y otros sucesos. Pero quién sabe, esto se lo dejamos a criterio de ustedes. ¿Creen que existió algún tipo de maldición o todo fue parte de un ardid publicitario? Aún así, sea todo esto verdad o no, o que la película te haya gustado mucho, poco o regular, la historia real en la que está basada El Exorcista es realmente fascinante.
Esta historia comienza el 15 de enero de 1949, cuando en una casa de Cottage City en Maryland comienzan a oírse golpes y rasguños en las paredes y pisos. Inicialmente, la familia piensa que son roedores y llaman a un exterminador. Sin embargo, los ruidos continuarían por varios días y de formas más extrañas en diferentes partes del domicilio. Una noche, en uno de estos bizarros episodios, abuela, madre e hijo estaban en la cama. La madre pregunta, ¿eres tú, Tilly? Quien era la tía del niño y que 2 semanas atrás había fallecido en St. Louis, Missouri. E insiste, si eres tú, golpea 3 veces. Y 3 golpes se escucharon en el piso. En ocasiones, incluso el colchón comenzaría a sacudirse violentamente sin explicación. Al parecer, la tía Tilly practicaba el espiritismo y era muy cercana a su sobrino, a quien de ahora en adelante llamaremos Roland. Incluso le habría regalado y enseñado a utilizar la Ouija en su cumpleaños. Los extraños sucesos seguirían atormentando a la familia, pero principalmente a Roland, a quien además le comenzaron a aparecer rasguños en la piel, algunos muy inusuales que asemejarían formas de letras. Debido a esto, acudirían al pastor luterano Miles Schultz, quien también fue testigo de los eventos paranormales, tales como ruidos extraños, muebles que se movían por su cuenta y objetos que volaban por los aires. El pastor les aconsejaría buscar ayuda de algún cura católico. Posteriormente, el padre Edward Hughes acudiría al llamado de la familia de Roland, para lo cual les recomendaría utilizar agua bendita y velas bendecidas en caso los sucesos volviesen a ocurrir. Según el relato, la madre siguió con las instrucciones del padre Hughes, pero en una ocasión, la botella de agua bendita saldría disparada contra la pared. Las velas se apagaban solas o, por el contrario, la llama se intensificaba inexplicablemente de forma muy peligrosa. Además, las oraciones, en vez de ayudar, parecían agravar el fenómeno. Sobre el padre Hughes, hay versiones discordantes. La versión más conocida menciona que él realizó un exorcismo en la Universidad de Georgetown. En esta, Roland supuestamente habría atacado al padre Hughes propinándole un corte en el rostro con un resorte de la cama, lo que llevó a detener el ritual. En otra versión, mencionan que el padre nunca visitó ni realizó exorcismo alguno en Roland. Sin embargo, sí habría sido llevado a la Universidad de Georgetown para realizarle exámenes médicos y psiquiátricos, pero estos no habrían arrojado ninguna anomalía en el joven. Según lo relatado por la madre de Roland, una de las heridas que se presentaron en su cuerpo formaban la palabra Louis. Como ella estaba convencida de que estos acontecimientos estaban relacionados con la tía Tilly, quien vivió y murió en St. Louis, decidió que lo mejor era ir a esta ciudad, y con ello quizás los problemas pudiesen desaparecer. Pero estaba muy equivocada. Roland y su madre llegan a St. Louis el 9 de marzo de 1949 y se instalan en casa de unos familiares. Previamente, uno de los primos de Roland, que estudiaba en la universidad de esta ciudad, había contado todos los detalles al cura de 43 años Raymond Bishop, quien visitaría la casa para bendecirla y conocer a Roland. Cuando el padre entra a la habitación, la cama empieza a sacudirse violentamente y solo pararía cuando Bishop lanza agua bendita haciendo la señal de la cruz. El padre Bishop buscaría ayuda del padre William Bowser, de 52 años. 2 días después, irían a visitar a Roland y, como se imaginarán, objetos saldrían volando, aparecerían más marcas en el cuerpo del joven y los eventos se volverían cada vez más agresivos. Ambos religiosos buscarían el permiso del arzobispo de St. Louis, Joseph Ritter, para realizar el rito del exorcismo, el cual les sería concedido. El exorcismo consistió en varias sesiones durante marzo y abril de 1949. Sería liderado por el padre Bowder y asistido por el padre Bishop, quien registró en un diario todo el procedimiento. Al ritual también asistirían otros religiosos, principalmente jesuitas. En una entrada del diario del 16 de marzo, Bishop narra que una imagen del diablo apareció en la pierna derecha de Roland y en el pecho apareció la palabra infierno.
En una posterior entrada del 18 de marzo, Bishop también cuenta cómo mientras los religiosos realizaban sus oraciones, el colchón comenzó a sacudirse violentamente y solo paró cuando el padre Bowden bendijo la cama con agua bendita. Asimismo, cuenta el diario que Roland realizaba contorsiones y se retorcía con una fuerza sobrenatural, por lo que tuvo que ser controlado por 3 personas. Además, escupía las imágenes santas, a los curas, y gritaba diabólicamente en un tono bastante agudo. Los religiosos probarían realizar el ritual en otras ubicaciones en St. Louis, como el centro de retiro de los jesuitas o el hospital de los hermanos salesianos, pero el cambio probaría ser inútil en aliviar los problemas de Roland. Sin embargo, es en este último lugar, en la Pascua del 18 de abril de 1949, donde ocurriría el desenlace final. Desde las 8 de la mañana se realizaron los rituales religiosos y durante todo el día hubo episodios de posesión con reacciones violentas por parte de Roland. Es a las 10:45 cuando en una de sus convulsiones y mientras los curas oraban, se escucha una voz provenir de Roland que dice: Luego tuvo las contorsiones más violentas desde que se inició el exorcismo, las cuales duraron entre 7 u 8 minutos. Finalmente, Roland despertaría y les diría a los padres con total alivio que el demonio se ha ido. Al día siguiente, Roland sería llevado a su primera misa, recibiría la Santa Comunión y, según relata Bishop, no tendría más episodios de la supuesta posesión demoníaca. La última entrada del diario nos muestra el seguimiento del caso en el año 1951, que indica que Roland está en buen estado, además de una nota del año 1970 donde confirman su dirección de residencia y teléfono. Durante décadas la identidad de Roland fue un total misterio, hasta que en octubre de 1997 el investigador Mark Obsasnik comienza a indagar y a desenmarañar la confusa información que se venía contando durante mucho tiempo. Obsasnik confirmó varios datos, como la fecha de nacimiento de Roland, el 1 de junio de 1935, es decir, tenía 13 años al momento de los eventos. Vivió en Cottage City y no en Mount Rainier como decían los artículos periodísticos de 1949. No hay evidencia que el padre Edward Hughes haya realizado un exorcismo en la Universidad de Georgetown. Mucha de la información proporcionada proviene más de dichos que de información corroborada. Y sobre todo, su verdadero nombre. Obsasnik incluso entrevistó a uno de los pocos testigos que aún seguían con vida, el padre Halloran, quien tenía tan solo 26 años al momento de los exorcismos, y reveló, según sus recuerdos, que la voz de Roland realmente no cambiaba al estar poseído, no hubo vómitos. Sí vio las marcas en el cuerpo de Roland, pero no pudo precisar si formaban letras o palabras. Afirmó que los rasguños no se los había hecho Roland a sí mismo. No cree que haya tenido una fuerza particularmente sobrenatural. Aunque hay 2 eventos que no puede explicar: el movimiento de la cama y una botella que voló por su cuenta a través del cuarto. Si bien al finalizar su investigación, Obsasnik ya conocía el nombre de Roland, decidió no revelarlo por motivos legales, pero en 2021 es entrevistado por el podcaster J.D. Sort, y debido a que Roland ya había fallecido en el 2020, Obsasnik confirma que su verdadero nombre fue Ronald Hunkeler. Después de los sorprendentes eventos de su adolescencia, Ronald Edwin Hunkeler tuvo una vida bastante normal, y ya en su adultez se convirtió en nada más y nada menos que en un exitoso ingeniero de la NASA. Su trabajo en la agencia estadounidense contribuyó a desarrollar los paneles que permitirían a los vehículos espaciales resistir las temperaturas extremas y que serían usados en las misiones Apolo que llevarían al hombre a la Luna en 1969. Viéndolo en retrospectiva, Hunkeler tuvo una vida, por decirlo de alguna manera, bastante interesante, habiendo sido parte de 2 de las historias más impactantes del siglo
20. Si te gustó esta historia, no te olvides de regalarnos un like, comentar y suscribirte. Nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Mi nombre es Félix, somos Incógnito y muchas gracias por vernos. Chau.